Hay quienes piensan que la música teórica es solamente para aquellos que van a estudiar música de manera formal y van a estudiar a los grandes autores como Beethoven, Bach, Mozart. Pero eso no es del todo cierto, porque finalmente cualquiera que quiera hacer música debe estudiar la teoría, conocer los fundamentos para poder entender lo que está haciendo, para poder diseñar nuevas estrategias que lo lleven a hacer su propia música y a entender la música de los demás. Te doy la más cordial bienvenida a este curso básico de música teórica. Antes de entrar en materia, veamos algunas acepciones que son importantes para introducirnos en el mundo de la música. Primero veamos con qué vamos a trabajar. La música. ¿Qué es la música? Si nosotros buscamos una fuente confiable, como el diccionario de la Real Academia, nosotros vamos a encontrar que la música es melodía, ritmo y armonía combinados. Esa es la definición que podemos encontrar en su diccionario. También una acepción que encontramos ahí es que la música es la sucesión de sonidos modulados y que sirven para recrear el oído. Cuando hablamos de sucesión de sonidos, a mí se me viene a la mente que entonces el sonido es un elemento muy importante a la hora de hacer música. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Bueno, las cualidades del sonido son la altura, la intensidad y el timbre. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Hablando en términos muy entendibles, la altura se refiere a la distinción que hay entre las notas, a la frecuencia con que ocurre. Entonces, podemos distinguir, gracias a esa frecuencia, una nota do de una nota re, de una nota mi, grave o agudo. El otro aspecto que vamos a trabajar es la intensidad, y que es muy importante para la música, porque la intensidad se refiere a la fuerza con que el sonido es producido. Es decir, el volumen. Estamos hablando, cuando hablamos de intensidad, del volumen. Y por último, el timbre. ¿Qué es el timbre? Bueno, el timbre es el que nos permite identificar la fuente de la cual procede el sonido. Si el sonido lo produce un violín, o una flauta, un hombre, una mujer, un elefante, un gato, es decir, la fuente de la cual proviene el sonido. A eso se refiere el timbre. Una vez que hemos identificado las cualidades del sonido, podemos hablar ahora de los elementos de la música. ¿Cuáles son los elementos de la música? Los elementos de la música son la melodía, la armonía y el ritmo. Hablemos de la melodía. ¿Qué es la melodía? Bueno, la melodía es la sucesión de notas que ocurren una después de la otra. En la melodía, si nosotros tenemos una canción, por ejemplo, podemos pensar que la melodía es la voz. Vamos a escuchar ahora algunos ejemplos de lo que es melodía y lo vamos a ver gráficamente. Observen cómo cada una de las notas se reproduce después de que termina la anterior.
La melodía ocurre entonces de manera horizontal. El otro aspecto que vamos a tratar es la armonía. La armonía se da cuando dos o más notas ocurren de manera simultánea. Podemos pensar que la armonía es el acompañamiento de la melodía. Es lo que le da ese soporte, esa sonoridad que nos permite escuchar una canción completa con voz y con instrumentos. Si lo tuviéramos que ver de esa manera, podemos pensar entonces que la armonía son los instrumentos y la melodía es la voz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la armonía. La armonía ocurre de manera vertical. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que la melodía es lo que ocurre de manera horizontal y la armonía lo que ocurre de manera vertical. Vamos a escuchar este ejemplo que es muy claro y que seguramente todos ustedes podrán reconocer. Melodía y armonía sonando de manera conjunta. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es el acento. Así de simple. Nosotros cuando hablamos tenemos acentos en cada una de las palabras que pronunciamos. Y dentro de una frase grande, nosotros tenemos acentos específicos que se marcan más cada vez que hablamos. Cuando cantamos, obviamente, también requerimos de acentos. El ritmo es el acento. Veamos algunos ejemplos de manera sencilla. Por ejemplo, si yo tengo la palabra mesa, sé que la palabra mesa se divide en dos sílabas y que la primera de ellas está acentuada. Yo puedo formar un conjunto de varias palabras que tengan las mismas características. Es decir, silla, que tiene dos sílabas, casa, que tiene dos sílabas, y todas ellas se acentúan en la primera. Si yo quiero representar esto musicalmente, ocupo un quebrado musical de 2/4, por poner un ejemplo. Es decir, tengo dos tiempos. El primer tiempo, que tiene un cuarto, y el segundo tiempo, que tiene otro cuarto. Divido mi compás y tengo un cuarto y otro cuarto. Divido mi compás, un cuarto y otro cuarto. De esta manera, yo puedo ver que siempre el primer cuarto de cada compás está acentuado. Escuchemos ahora algunos ejemplos de quebrado doble o binario, es decir, que tiene el número 2 como numerador. Ahora veremos un ejemplo donde el quebrado sea triple, es decir, el acento ocurre cada 3 figuras. Por ejemplo, cuando tengo la palabra árboles, yo tengo 1, 2, 3 y mi primera sílaba está acentuada. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra cárceles, también tengo 3 y la primera sílaba está acentuada. Entonces esto yo lo podría representar con un quebrado triple. Es decir, yo escribo 3/4 y tengo 1, 2, 3/4 y mi primer cuarto está acentuado. 1, 2,
3/4 y mi primer cuarto está acentuado. Escuchemos algunos ejemplos en los cuales se acentúa cada 3 tiempos. Ahora veremos un ejemplo de quebrado cuádruple, es decir, una palabra que se forme con 4 sílabas. Por ejemplo, cómetelo. 1, 2, 3, 4. Y la primera sílaba está acentuada. Yo lo puedo representar con 4/4 de esta manera. Y entonces sé que el quebrado me indica que la primera sílaba está acentuada y que cada 4 voy a tener un acento predominante. Es un quebrado cuádruple. Es uno de los quebrados más comunes. Escuchemos algunos ejemplos de música que se encuentra en 4/4. Entonces, el ritmo es el acento. Si no hubiera acento, no podríamos hablar de ritmo. En conclusión, podemos decir que existen 3 tipos de quebrado: el quebrado doble, el quebrado triple y el quebrado cuádruple. El quebrado doble, que se representa con un 2, el quebrado triple con un 3 y el cuádruple con un 4. Y por el momento hemos visto figuras de un cuarto en el denominador. Vamos a hablar de las figuras rítmicas básicas. Nosotros, para poder hacer esta división de las figuras rítmicas, que es lo que ocupamos para poder hacer música, diremos que las figuras rítmicas son las que determinan la duración de cada una de las notas. Entonces nosotros podemos tener el siguiente esquema. Tenemos como punto de partida la unidad. Esta unidad se divide en 2 mitades. La voy a escribir de 2 formas, con la plica hacia arriba o con la plica hacia abajo. Cada mitad se puede dividir en 2/4. ¿Cuál es la diferencia entre la mitad y el cuarto? La mitad, si ustedes se fijan, es una figura que no se rellena. El cuarto es la misma figura, pero con la parte de la cabeza rellena. Cada cuarto se puede dividir en octavos. Y aquí voy a hacer hincapié en que los octavos se pueden escribir juntos, como ocurre aquí, o se pueden escribir separados. Entonces, estos son mis octavos. ¿Cuál es la diferencia con los cuartos? Bueno, la diferencia es que los octavos tienen esta pequeña unión, este corchete que sirve para unirse y pueden representarse juntos o separados. Cada octavo se divide también en 2, es decir, cada octavo se puede dividir en una figura que nosotros vamos a llamar 16avos, y voy a representarlo de 2 maneras diferentes. Puede ser así, donde cada octavo se divide de 2 en 2, o se pueden escribir separados, es decir,
de esta manera, escribiéndole los dos corchetes. Cada una de estas pequeñas líneas curvas se llama corchete. Entonces también lo puedo escribir de esta otra manera. Es decir, yo puedo escribir los 4 16avos juntos, o como ya lo hice antes, de 2 en 2, o completamente separados. Vamos a hablar ahora del nombre que recibe cada una de estas figuras. Comúnmente a esta figura se le conoce como redonda. A la segunda figura se le conoce como blanca. La división de la blanca se conoce como negra. A la división de las negras se les conoce como corchea. Y a la división de la corchea se le conoce como semicorchea. Sin embargo, nosotros vamos a estar manejando una nomenclatura que es un poquito más moderna y que está relacionada directamente con las matemáticas. Es decir, a la redonda le vamos a llamar unidad. A la blanca le vamos a llamar mitad. A la negra le vamos a llamar cuarto. A la corchea le vamos a llamar octavo. Y a la semicorchea le vamos a llamar 16avo. Esta división matemática es mucho más congruente que la anterior nomenclatura, que a pesar de que se sigue usando, a veces suele resultar un poquito confusa. Sin embargo, si nosotros hacemos la nomenclatura matemática, todo queda directamente proporcional. Es decir, a una unidad corresponden 2 mitades, o 4 cuartos, u 8 octavos, o 16 16avos. Es importante señalar que podemos aprender ambas nomenclaturas. Esta es la nomenclatura más reciente y que se asocia con las matemáticas, lo cual nos da una manera más clara de ver la subdivisión de las figuras rítmicas. La manera tradicional tiene un poco más de complejidad, sin embargo, sigue en total vigencia. Más adelante veremos cómo en el tiempo cada figura representa la duración de cada nota y es lo que hace que nuestras melodías, nuestra música, suene de la manera en que la escuchamos.